vamos a hablar también sobre, después de esta increíble participación de Víctor Toledo, que se agradece muchísimo, vamos a empezar también a hablar sobre los colores en la cultura rusa. Y bueno, el título de esta exposición es Algunos aspectos relacionados con la tradición y la cultura rusa a través de frases coloquiales relacionadas con los colores. Bueno, sin embargo, se debe aclarar que en esta presentación no solo estará ligada a frases coloquiales, sino también a lugares emblemáticas, obras de arte o rasgos de la cultura rusa. Este, y, y bueno, con base a ello, vamos a poder decir que debido a la riqueza y vastedad de la cultura rusa, sería inútil tratar de reducirla a unas cuantas frases o a algunos lugares. Imposible también sería reducirla a una expresión o algún aspecto cromático en el cual trataran de insertarse sus aspectos culturales totales. Poco conocida es la frase, una palabra dice más que 1000 imágenes, pero aún menos lo es un país donde dice más que 1000 colores. Por ello, en esta exposición se van a tratar de exponer algunos de los detalles principales de la cultura rusa y de la belleza del país más grande del mundo. En un primer acercamiento podríamos decir que si desde el presente volteáramos para la cabeza para mirar hacia atrás, el imponente pasado de Rusia aparecería ante nosotros y podríamos encontrar que ya sea desde la Plaza Roja hasta el Anillo de Oro o desde el Cuadrado Negro de Malievich hasta la Cámara de Ámbar, es innegable que los colores forman parte del aspecto cultural de Rusia. Y bueno, vamos a empezar este recorrido. Empezamos con el cuadrado negro, Chorny Quadrat, es de el pintor ruso Casimir Malevich. Bueno, Malevich hizo al menos 5 versiones, de las cuales se conservan 4. La primera fue hecha en 1915 y se halla en una galería en Moscú, institución que posee también la considerada cuarta versión de 1929. La segunda versión también es de 1915 y bueno, esta desafortunadamente se da por perdida. Hay una tercera versión que se da en el Museo de San Petersburgo y la que se cree fue la última. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de Malevich. Yo recuerdo que yo vi una de estas, de estos cuadrados, vi uno de estos cuadrados, una de estas grandes obras que, bueno, son muy importantes para, no solo para la pintura, sino para el arte en general. Algunos teóricos dicen que es una continuación, una afirmación de la continuación del romanticismo en nuestros días. Y bueno, el cuadrado negro se mostró por primera vez en la exposición llamada Última Exposición Futurista, que se realizó en 1915 en Petrogrado. Y en bueno, Malevich abandona el futurismo y cuelga 39 obras abstractas y las presenta como el nuevo realismo pictórico. Entre ellas, bueno, presenta el cuadrado negro, que supone un giro capital en la evolución de Malevich y de toda la pintura moderna. La obra es frecuentemente invocada por críticos, historiadores, curadores y artistas como el punto cero de la pintura, refiriéndose a la importancia histórica de esta pintura. Bueno, y bueno, aquí tenemos una muy sintetizada semblanza de Casimir Vieronich Malevich. Y bueno, es un pintor ruso creador del suprematismo, uno de los movimientos de la vanguardia rusa del siglo XX. Continuando con este recorrido, podemos encontrar la Plaza Roja, de la cual agradecemos a Víctor Toledo por haber también mencionado algunas cuestiones sobre la Plaza Roja. Bueno, Roja en ruso, Krasnaya Ploshad, es la plaza más famosa de Moscú en el barrio comercial conocido como Kitay Gorod. Posee 330 metros de longitud y 70 metros de ancho, sumando una superficie de
23.100 metros cuadrados. La traducción más precisa de su nombre sería Plaza Hermosa. Esto es debido a que en el ruso antiguo la palabra Krasny se consideraba como Krasiv, que es como hermoso. Pero bueno, al mismo tiempo rojo. Desde 1990, la Plaza Roja fue incluida junto con el conjunto del Kremlin en la lista del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Y pues bueno, es muy bien, muy bien merecido. Y bueno, esta separa el Kremlin, la fortaleza real donde actualmente reside el presidente de Rusia, del barrio histórico comercial Kitai-Gorod. De ella parten las principales calles de Moscú en todas direcciones, prolongadas en autopistas hasta fuera de la ciudad. Ello es considerada la plaza como el centro de la ciudad y de toda Rusia. El nombre de Plaza Roja no proviene del color de los ladrillos que la rodean ni tampoco es referencia a algún otro aspecto. Más bien deriva de la palabra rusa krasnaya y que significa roja, pero en el antiguo ruso significa bonita, es decir, la plaza bonita. Podemos decir un sinónimo de plaza roja, plaza bonita. Este, y bueno, en esta plaza se encuentra el patíbulo, el monumento a Minin y Posharsky, además el mundialmente famoso sepulcro mausoleo de Lenin. Vamos a continuar con esta exposición. Vamos a pasar al anillo de oro, Zolotoe Kaltso en ruso. Y bueno, incluye tradicionalmente 8 ciudades principales: Sergiev, Posad, Preslav-Zalesky, Rostov, Yaroslavl, Kostromá, Ivanovo, Stuzdal y Vladimir. Las ciudades se encuentran repartidas en 5 de las regiones o oblast de Rusia, que es Moscú, Yaroslavl, Ivanovo, Kostromá y Vladimir. El anillo de oro de Rusia es el nombre de una etiqueta este, cultural que describe una ruta que pasa por las antiguas ciudades del noreste de Rusia, donde se conservan monumentos históricos y culturales y centros de artes populares únicos del país. El autor del término y de la idea de la ruta del anillo fue el periodista y escritor Yuri Buchkov, que publicó en el diario La Cultura Soviética en noviembre-diciembre de 1967. Publicó una serie de ensayos sobre la antigua ciudad bajo el título general Anillo de Oro, Zolotoy Kaltso. Más tarde, ese nombre fue asignado a la ruta turística. Y bueno, el anillo es una zona geográfica situada al noreste de Moscú, entre los ríos Volga y Kliasma. La región es una bolsa de tierra negra particularmente fértil llamada Opolie, que significa campos, en ruso Opoline. Dicha franja jugó un papel de considerable importancia en el desarrollo económico de Rusia. La riqueza de la tierra explica por qué esta zona fue ocupada desde la Edad Media, bueno, fue ocupada desde la Edad Media. Además de este activo, su posición en las rutas fluviales le dio una posición geográfica y estratégica muy importante desde una temprana edad. Eh, en el corazón de la Opolie, Vladimir, Pereslav, Zalesky, Rostov y Suzdal experimentaron un crecimiento excepcional como evidencia de los muchos monumentos a la arquitectura antigua de los siglos XII al XVII, en las cúpulas con bulbos estrellados en simples muros en simples muros blancos y vastos monumentos de estilo barroco. Bueno, verdaderos museos, estas ciudades suponen por sí mismas verdaderos museos al aire libre. Estas son ciudades medievales que guardan el recuerdo de los acontecimientos más importantes de la historia rusa a través de catedrales e iglesias, conventos, monasterios y museos de bellas artes que impresionan por su esplendor y en el cual se atestigua la riqueza del patrimonio ruso.
Yo cuando estuve en Rusia, traté de hacer esta ruta, seguir la ruta del Calzó, del Anillo de Oro, pero yo solo pude ir a Vladimir, Suzdal, Ivanova y Kostromá. Ah, bueno, no, también a Yaroslav y, bueno, ya Moscú. Esto es, bueno, un poco personal. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Bueno, aquí hay, en esta diapositiva podemos ver la ruta del Anillo de Oro y podemos ver que en realidad sí parece que hay un anillo. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema, que es la cámara de ámbar y Yantarnaya Omniata. Y bueno, también se conocía como Yantarni Cabinet, que en español quiere decir gabinete de ámbar. Y bueno, ¿qué es la Cámara de Ámbar? La Cámara de Ámbar es un palacio de Catalina de la Villa de los Zares. Está cerca de San Petersburgo. Y bueno, esta cámara está decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos. Fue construida en el siglo XIII en Prusia. La cámara de ámbar original fue desmantelada y perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de su desaparición era considerada una octava maravilla del mundo. Entonces podemos imaginar la belleza y el esteticismo que tiene esta cámara. Esta cámara se ve que era fascinante. Originalmente estaba destinada al palacio fue destinada a un palacio, pero finalmente se dispuso en otro lugar. Fue diseñada por el escultor barroco Andreas Schlüter y el artesano del ámbar dano noruego Oddfjord Wolfram. Ambos trabajaron en la cámara hasta 1707, cuando los maestros del ámbar terminaron su labor. Bueno, esta cámara permaneció en Berlín hasta 1716, cuando fue donada por el rey prusiano Federico Guillermo I a hacia el zar Pedro el Grande del Imperio Ruso. La cámara se instaló allí en el Palacio de Catalina después de una expansión y varias renovaciones. Esta cubría más de 55 metros cuadrados y contenía más de 6 toneladas de ámbar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue saqueada por los grupos del Ejército Norte del Tercer Reich y después se tuvo que reconstruir para que se pudiera continuar exhibiendo. Su paradero actual sigue siendo un misterio. En 1979 se emprendieron esfuerzos para reconstruir la cámara de ámbar en la Villa de los Ares. Y bueno, en 2003, después de décadas de trabajos de artesanos rusos y donaciones, se inauguró la cámara reconstruida en el Palacio de Catalina. Vamos a continuar ahora con la presentación. Vamos a hablar del color rojo, Krasny Sviet. Y bueno, el color rojo, por ejemplo, en un escalafón o en una jerarquía cromática, sería parecido a Quetzalcóatl en la tradición prehispánica de Mesoamérica. El color rojo sería Zeus en las tradiciones clásicas. Y en la tradición eslava, el color rojo sería Yarol, el rey del sol. Este color también pudo apreciarse, bueno, en la bandera del pasado tiempo soviético, y era parecido a un mar rojo, el cual ondeaba en la bandera de la Unión Soviética, donde por un lado enmarcaba la grandeza y la longeva tradición de la monarquía rusa, pero por el contrario, auspiciaba y contenía la hoz y el martillo, que venían a representar una pequeña etapa que en términos generales no tenía, tenía un breve espacio si se comparaba con el pasado imperial ruso.
Y bueno, y debe agregarse que el color rojo, para todos aquellos que están en Rusia como estudiantes, pueden, yo no sé, yo creo que ustedes de alguna manera pueden darse cuenta que el color rojo es muy importante en la cultura rusa, desde el nombre de la Plaza Roja o como decía Víctor Toledo, este color rojo también está en las mejillas de las mujeres rusas, de los habitantes de Rusia. Y bueno, debe agregarse además, en este sentido, este color es uno, alberga también, este color debe agregarse en cuanto a esta metáfora que decía sobre la hoz y el martillo, esta era una metáfora de su pasado, de este pasado soviético. Pues bien, es sabido, ¿por qué era una metáfora? Porque, bueno, es bien sabido que uno de los símbolos rusos es el águila de dos cabezas, en la cual una de las águilas está mirando a occidente, mientras que la otra está mirando hacia oriente. Y bueno, creo que era una metáfora porque un águila, una de la cabeza de estas águilas, era una hoz, podría tomarse como una hoz, y la otra cabeza podría tomarse como un martillo, que pues bueno, venía a ser como esta representación que se entendía de ese modo. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que este color en otros tiempos, bueno, fue sinónimo de belleza. Bueno, es lo que ya se había mencionado sobre que la palabra rojo, krasny en ruso, antiguamente significaba o era asociada a la belleza y es por eso que también está el título de Krasnaya Project. Vamos a continuar. Ahora tenemos, recordemos que esta presentación es también sobre frases coloquiales, sobre frases coloquiales que hay en Rusia. Y bueno, ahora llegamos al color morado, Filetovy Sviet. Bueno, hay una frase en ruso, no sé si los estudiantes que están ahora en Rusia alguna vez la han escuchado, se llama Мне Fioleto, que me es violeta. Esta frase de Мне Fioleto se va a usar para denotar alguna cuestión de que no es muy interesante. El color morado, si bien recordamos su composición, se da a través de la unión del color rojo y del azul. Debe agregarse que en la actualidad, en la jerga popular, se habla del color morado para entonar indiferencia, cuando no un poco de desdén. En este color vemos de nuevo quizá la representación del color rojo y de su lucha con el color azul, y como resultado obtenemos una especie de limbo en el cual, como se mencionó, no se puede avanzar mucho más allá del desdén. En Rusia se dice "Мне фиолетово". Esto quiere decir me es morado. Dicha frase se usa para designar desinterés o apatía. Un sinónimo sería no me importa. Vamos, a "мне фиолетово". Ok, vamos a continuar ahora con el color verde, Zelyony Svet. Y bueno, en Rusia hay una frase también coloquial que se dice Zelyony y Maladoy. Esto en español quiere decir verde y joven. Esta frase se usa para decir que alguien es joven e inmaduro. El color verde, bueno, entrando ya más a detalle en cuanto a esta asociación cultural cromática del color verde y su carga sígnica en la cultura rusa, tiene una connotación muy bien diferenciada del color rojo y del color morado. Pero para su mención debemos recordar que de alguna forma Rusia también es sinónimo de color blanco. Existe Bielorrus. Bielorrus, ¿qué quiere Bielorrusia en español? ¿Qué quiere decir Bielorrusia en español? Bieli es blanco y pues así es Rusia. Entonces, el nombre, el país Bielorrusia en español quiere decir la Rusia blanca. Este, pero además de la Rusia blanca, también existe la nieve. En Rusia, como podemos
tener presente en el imaginario cultural, siempre imaginamos Rusia repleto de nieve. Y bueno, esta se presenta en Rusia casi 2/3 partes del año. Existen también los rusos acorazados por su tez blanca, como el nácar, pero sobre la nieve vamos a entrar en detalle, porque más allá de la nieve está también el tema del frío. Como se sabe, en el imaginario cultural, Rusia está inmersa en la nieve. En ese sentido, el color blanco que tiene la nieve es sinónimo de la normalidad que se tiene en el país. De hecho, para los rusos es muy normal decir normal para significar lo que nosotros en Latinoamérica respondemos como un bien cuando se pregunta cómo estás. Es decir, que cuando hablas en Rusia, cuando dicen ¿cómo estás?, que se dice как дела?, ello se responde normal. Entonces, esto me refiero con esa cuestión de que es parte de la normalidad. Este hecho, aunque tal vez mínimo, en su contraste refleja la cultura rusa y también quizá podría ayudarnos a pensar que el color verde tiene una connotación de juventud, de jovialidad. En Rusia, cuando la nieve se derrite, la primavera arde y los árboles se renuevan y al florecer es algo muy parecido a un renacer. En este renacer verde es tal vez en donde los rusos relacionan el color verde con la juventud y con la inexperiencia, pues como se mencionó al inicio, existe un dicho que dice joven y verde, Celioni y Maladoy. Este, y bueno, ya casi cerrando, nosotros tenemos también el color negro. Pero ¿qué podríamos decir sobre el color negro para los rusos? En ruso a veces se dice chorny, chorny. Esta es una frase que en Rusia se usa para declarar sorpresa. Un amigo una vez me dijo que la palabra negro viene del español porque cuando los conquistadores llegaron a África, ese fue el término con que se designó a sus habitantes. Y luego, según sus palabras, llegaron a todos los demás países y este término acabó por llegar a las demás lenguas. En general, pareciera que el color negro para la cultura rusa adquiere un tono que hace pensar en lo desconocido y en lo exótico. Pero esto es quizá el mayor reto de suponer para los extranjeros en Rusia. Quiero decir, en el país más grande y, bueno, uno de los países más bellos del mundo, este, en el cual para sus habitantes quizá el color negro simbolice aquello que hay más allá. En ese sentido, pues tenemos en consideración que siempre, en casi de 2/3 partes del año, siempre está la nieve, siempre está todo lo blanco. Yo creo, en el imaginario cultural, el blanco es la normalidad. Entonces, en ese sentido, el color negro viene a simbolizar algo desconocido, algo exótico. Y bueno, esto sería todo acerca de esta presentación. Spasiba, Saflimani, muchísimas gracias. Muchas gracias a Misael por su presentación muy informativa.